Dios por este tiempo precioso en la presencia de Dios y por este aniversario que estamos cumpliendo 9 años como iglesia. Gloria al Señor. Hoy tenemos un servicio especial y el domingo cerramos con una celebración poderosa. Así que no te lo pierdas. Gloria a Dios. Y venite temprano, venite a la 1, listo para adorar a Dios, porque vamos a tener un tiempo precioso. Y ID significa imagen de Dios, eso es lo que significa, las siglas ID. Somos formados, fuimos creados a la imagen de Dios, así que de eso se trata la iglesia, que es una iglesia también hecha a la imagen de Dios. Creemos en la imagen de Dios y Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Amén. Gloria a Dios. No me quiero tomar más tiempo porque tenemos una visita, pastor amado, precioso, familia, y que esta vez vino con su esposa, que nos van a estar también ministrando allá, la pastora Silvana Raida. Le damos gracias a Dios que dejaron su preciosa iglesia, tienen siervos allá que la atienden muy bien, pero ¿cuántos saben que siempre quieren al pastor allá tenerlo, verdad? Lo quieren retener al pastor Carlos. Sí, bueno, él dice espero, ¿no? Pero ya tienen unos lindos pastores que pude conocer, algunos de ellos, una iglesia preciosa, creciente, allí en la capital de la ciudad de Buenos Aires, la iglesia del centro, y muy, muy linda iglesia, la verdad. Dejaron a unas cuantas miles de personas para venir a bendecirnos a nosotros. Así que damos gracias a Dios por el esfuerzo. Pastor Carlos Raida, no necesitas mucha introducción. Que Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendiga mucho. Qué lindo volver a estar acá, ¿no? Desde antes de la pandemia que no estaba aquí, así que ya han pasado casi 3 años, ¿no? Casi 3 años, así que los extrañaba y con deseos de compartir estos días con todos ustedes. Ahora quiero ir directo a la enseñanza. El domingo tal vez, o mañana o el domingo, vamos a ver, les quiero contar mi testimonio, porque quiero agradecerles mucho por haber orado por mí, agradecerle a los pastores que han estado clamando, pero también han invitado a los hermanos a orar por mí. Dios ha hecho una sucesión de milagros, librándome de la muerte y también rehabilitándome por completo. Pero siempre cada milagro requiere una participación humana. Mucha gente se pierde los milagros de Dios porque creen que los milagros son acciones únicamente de Dios, pero milagros siempre es la sociedad entre el poder de Dios y la fe del ser humano. Y en este caso el milagro les pertenece a todos los que oraron por mí, ¿no? Porque yo ni siquiera podía orar por mí porque estaba en coma. Así que gracias otra vez y después el domingo les contaré un poquito más la historia para que demos gloria a Dios juntos. Gracias, queridos pastores, una vez más por convidarnos, en este caso a Silvana y a mí. La mandé a Silvana al fondo para que me maneje el PowerPoint. Ya mañana ella va a tener también la parte de la palabra, así que la van a conocer un poquito más ministrando. Pero gracias, pastores Gabriel, Rosana, les amamos, honramos la vida de ustedes, su ministerio precioso, y creemos que vienen grandes cosas para ustedes y para ID como iglesia. Muy bien. El texto que la palabra profética de este año que ustedes también tienen como congregación dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio
que os restauraré el doble. Todos deseamos el doble, ¿verdad? Amén. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos perdido, nos han sido robados, cuestiones en el mundo material, en el mundo emocional, en algún área de nuestra vida. Así que esta promesa de Zacarías capítulo 9 es maravillosa, porque el que promete es Dios, y Él dice que Él nos promete que nos restaurará el doble. Así que cuando uno lee esto dice, amén, Señor, yo lo quiero, ¿verdad? Pero para eso tenemos que, dice el texto, ser prisioneros de esperanza. Y para ser prisioneros de esperanza en un mundo tan complejo como el que vivimos, donde especialmente post pandemia esto ha traído tantas consecuencias en el mundo emocional, en el mundo material, social, en todo el planeta. Algunas de las cifras en Argentina son aterradoras, ¿no? 8 de cada 10 jóvenes argentinos sufren de crisis de pánico o de ansiedad. 6 de cada 10 adultos de depresión. La violencia intradoméstica se multiplicó por 4. Los intentos de suicidio de adolescentes por 6. La caída abrupta en la economía ha sometido, ha colocado a más del 40% de la población de mi país por debajo de la línea de la pobreza. Así que permanentemente encontramos situaciones de desesperanza. Y el mundo en general, la guerra que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania, son todas señales que provocan desánimo, desaliento, especialmente en los más jóvenes. Los más jóvenes están con una aproximación en todo el mundo, aún en el mundo desarrollado, de mucha desesperanza. Por eso tratan de vivir el instante, el momento, porque pensar en futuro para ellos no les mueve a una actitud de esperanza. Así que para que nos sea restaurado el doble, tenemos que ser prisioneros de esperanza. Pero dice el texto que para ser prisioneros de esperanza, primero tenemos que salir de la prisión de la cisterna. Ustedes recordarán, ¿sí?, la historia de José y sus hermanos. José recibe una visión de Dios, de que Dios lo bendeciría, lo levantaría a grande, y cuando la cuenta, sus hermanos se vuelven locos, lo atacan con una furia indescriptible y lo tiran adentro de una cisterna, ¿sí? Y José experimenta, además del daño físico, experimenta rechazo en su corazón. Y saben, hay un montón de creyentes que no pueden vivir con esperanza porque todavía no han salido de la cisterna del rechazo. Y de eso te quiero hablar en esta noche, ¿sí? El título de la charla de esta noche, de la palabra de esta noche es: sal de la cisterna del rechazo y recibe el doble. Sal de la cisterna del rechazo y recibe el doble. Porque mi tema en esta noche es el rechazo. Es un virus que nos afecta a absolutamente todos los seres humanos, ¿sí? Lo más grave es que a menudo no es detectado, no es diagnosticado y por lo tanto es subestimado, pero afecta a todos. El rechazo es universal, es decir, todos los seres humanos hemos experimentado rechazo y vamos a experimentar rechazo en el futuro. Es omnipresente porque se da en todos los ambientes, enseguida te voy a ir explicando, pero además es inevitable. No importa quién seas tú, tendrás que enfrentarte con la realidad del rechazo. Ya lo has vivido y lo volverás a vivir. Puedo decir esto con seguridad porque aquel que fue perfecto
como ningún otro ser humano en la tierra, Jesús de Nazaret, el que siempre sintió lo que se debe sentir, el que siempre hizo lo que se debe hacer, el que siempre dijo lo que se debe decir, el que siempre trató a las demás personas como se las debe tratar, aún así la gente lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él dijo de sí mismo, hablando de él mismo, dijo, la piedra que rechazaron los constructores llegó a ser la piedra angular, el fundamento. Así que si la gente rechazó a alguien absolutamente perfecto, sería poco realista de nuestra parte pensar que nosotros no seremos rechazados. El rechazo se da en cosas muy significativas, importantes, como más adelante te voy a mostrar, pero también se da en cuestiones cotidianas de la vida. No te tomaron en un trabajo que te postulaste y eso se experimenta, se decodifica como rechazo. Estás esperando desde hace mucho tiempo un ascenso y no viene y ascienden a otros y eso es rechazo. No sé, un chico se le declara a una chica y le dice que no y lo decodifica como rechazo, etcétera, etcétera. Continuamente encontramos en la vida situaciones donde experimentamos rechazo. Rechazo es que otras personas se negarán a aceptarte y a apreciarte por lo que tú eres y por lo que tú no eres. Algunos te rechazarán por lo que eres, pero otros te rechazarán porque no suples las expectativas que ellos tienen de ti, es decir, por lo que no eres. La raíz de la palabra rechazo viene del latín y significa tirar hacia atrás. Así usa el enemigo, el diablo, el rechazo. Pretende tirarte para atrás, impedir tu avance, inhibir tu progreso, bloquear tu bendición afectiva, material, espiritual. El rechazo produce heridas interiores que como son interiores, sangran internamente y no son visibles, son invisibles. Aún físicamente alguien puede tener una hemorragia interna y no saberlo. El rechazo no te mata, pero te hiere. Y si no lo tratamos, la herida interior se infecta, se gangrena. Pero quiero que entiendas que esa infección no se manifiesta como las infecciones físicas. No se manifiesta con fiebre o con pus, sino que se manifiesta en personalidades. Se refleja en lo que la gente cree que es identidad. La gente llama a la enfermedad provocada por el virus del rechazo identidad y te dicen, yo soy así, es mi carácter, es mi personalidad, así soy yo. Pero esa mala actitud no es tu identidad, es una infección. La insensibilidad y la dureza de tu corazón no es tu identidad, es el resultado del virus del rechazo. Esa apatía, esa pasividad no son tu identidad ni tu carácter. Esa incapacidad de conectarte sanamente en el mundo emocional con alguien, esa negativa a que otro se conecte emocionalmente contigo, eso no es identidad, esa es la pus del rechazo. Esa tendencia desmedida a tratar de agradar a todo el mundo, esa no es tu personalidad, esa es la manifestación, la fiebre del rechazo. Esa necesidad de llamar la atención de todos, de ser el centro, de ser atendido por todos, visto por todos, no es tu identidad, es la sintomatología del rechazo. Esa sobreexigencia desmedida no es tu identidad,
es pus. Esa necesidad de mostrar y hablar siempre de tus logros no es tu personalidad proactiva, es la pus provocada por el rechazo. Esa timidez, esa introversión que no solo no te permite relacionarte adecuadamente, sino especialmente que te impide sacar a luz todo el potencial maravilloso que Dios puso dentro de tu vida, no es tu identidad. El termómetro está indicando en estas como en otras manifestaciones de la personalidad, el termómetro está indicando que hay algo detrás y es una herida abierta y es la herida del rechazo. Nunca más, querido hermano, querida hermana, asocies una disfunción con tu identidad. Solo por el hecho de que soy así, no significa que debo seguir siendo así. Solo por el hecho de que las cosas en mi pasado me formaron de esta manera, no significa que Dios, el alfarero, no quiera remoldearme, reformarme, reconstruir todos los pedazos rotos, integrarme y que Él quiera moldearme en lo que Él tenía pensado como plan original para mi vida, no en lo que la vida me ha formateado a mí. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, Dios le dice al profeta Samuel, quiero que unjas al nuevo rey de Israel. Para ello vas a ir a la casa de un tal Isaí, porque uno de sus hijos es el rey al que yo elegí. Samuel va a la casa y le dice a Isaí, hay un rey en esta casa. Imagínate, mañana a la mañana tocan el timbre de tu casa y viene el profeta Samuel y te dice eso, hay un rey en tu casa. Y tú ni siquiera lo sabes. La realeza caminando de punta a punta en tu casa, en la persona de tu hijo, de tu hija, y tú no lo sabes porque no le das el valor que Dios le da a ellos. Y tal vez no los valorizas en la medida de la mirada de Dios porque tal vez tú tampoco fuiste valorizado por tus padres. Y esto es el resultado de que muchas veces las personas que debieran conocerte más son las que menos te conocen. Y son las que te valoran menos. Que te vean mucho no significa que te vean correctamente. Isaí tiene 7 hijos y llama al primero de ellos que se llamaba Eliab. Y quiero que ahora veas una parte de la historia que probablemente nunca antes viste, porque cuando vamos a este texto todos nosotros nos enfocamos en la persona de David. Pero quiero que por unos minutitos, ya vamos a ir a David, pero que por unos minutitos te enfoques en Eliab, el hijo mayor. Eliab experimenta rechazo, porque lo rechazan en relación con una oportunidad que ni siquiera él buscó, que ni siquiera pensó. Él estaba en lo suyo, no buscaba ser rey, ni se le pasó por la cabeza. Y de repente su papá se le acerca y le dice, te vinieron a ungir como rey. Y Samuel está listo para derramar el aceite sobre su cabeza cuando Dios le dice, no es ese, estás mirando lo externo, porque era el más alto, fuerte, pero yo miro lo que hay en su corazón. Y entonces lo ve al profeta, su papá se le acerca y le dice, te vinieron a ungir rey. Lo ve al profeta, se entusiasma, se emociona con una oportunidad que no sería para él. Y la decepción es otro tipo de rechazo. Por eso que hay tantos creyentes que han experimentado decepciones en su vida y que no la han sabido procesar y les cuesta enormemente
ser prisioneros de esperanza, mirar hacia adelante con esperanza, mirar hacia adelante con fe. Cuando se les presentan situaciones, reaccionan primeramente con temor, con duda, con incredulidad, antes que con fe, pero no porque sean malos, no porque no quieran ser espirituales, sino porque todavía no salieron de la cisterna del rechazo provocada por la decepción. Y Eliab está así. Yo estaba contento hasta que me hicieron ver que era una oportunidad para mí. Me generaste falsas expectativas y ahora siento que se burlaron. Me siento rechazado. Provocaste que deseara algo que no era para mí. Y uno piensa que resultó bastante cruel para la vida de este hombre. ¿Sí? De parte de su padre, de parte del profeta. Ustedes saben que los profetas en ese tiempo de Israel eran llamados videntes. Ahora, el vidente es a quien Dios le dice, la manera que vos ves es incorrecta, ves lo externo en vez de ver lo interno. Pero la crueldad no habrá venido de parte de Dios, porque Dios le podía haber dicho a Samuel, anda a la casa de Isaí y ungí a David. Pero no le dice eso. Hace que pase por este jueguito donde los 7 hijos mayores a David pasan por la misma experiencia que Eliab. Parece cruel, ¿no? Pero, ¿y si esto fuera un entrenamiento para Eliab, para saber cómo alejarse de lo que le gusta, pero que no es para él? Tal vez Dios lo está entrenando para ver todo lo que no es para él, por más que le gustaría que fuera suyo. Te estoy preparando, querido hermano, querida hermana, en este tiempo con algo con lo que vas a tener que lidiar el resto de tu vida. Porque Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, que Él desea que nosotros crezcamos en todo. Y si Dios te va a hacer crecer, cuantas más opciones tengas, más puertas equivocadas habrá para que traspases. Tu grado de discernimiento tiene que aumentar. Todo lo que parece crecimiento no siempre conduce a lo mejor en tu vida en relación, en función con el verdadero propósito de Dios para tu vida. Y queridos, nada hay más frustrante y dramático que ser exitosos en aquello que no era mi propósito en la tierra. Nada hay más triste que pasar la vida esforzándonos, subiendo esforzadamente una escalera que está apoyada en la pared equivocada. Ser rey era algo que cualquiera desearía, pero que no era para todos. Eliab está siendo entrenado en discernir cuál es su verdadero propósito en la vida. ¿Ya lo descubriste? Porque la vida pasa rápido, ¿eh? Y nunca vas a alcanzar sentido de plenitud en la vida hasta que no estés haciendo aquello para lo cual fuiste hecho. Y Eliab está siendo entrenado para discernir cuál es su verdadero propósito y también para discernir una mentira que está instalada en nuestro tiempo. Los formadores de opinión, los artistas, los cantantes famosos, los deportistas de élite, nos dicen algo, nos dicen, si lo deseas con todas tus fuerzas, lo vas a lograr.
Y como ellos son gente exitosa, uno dice, y si él lo logró y dice que yo también lo puedo lograr, lo voy a lograr. Pero ¿qué si me paso toda la vida deseando algo que jamás alcanzaré? Porque ese no es mi propósito para el cual fui creado. Miren, salió una estadística hace 2 semanas atrás que solamente el 0,003% de los jóvenes llegan a ser deportistas de élite. Peor aún, que finalmente lo logro y me doy cuenta que eso no me llena de plenitud, porque no fui hecho por Dios para hacer eso. Eliab tiene que comprender que la verdadera realeza, el verdadero éxito es ser aquello que Dios pensó para mí. Que soy rey, aunque no viva en el palacio, cuando yo me siento pleno porque vivo para mi verdadero propósito en la tierra. Que el palacio no hace al rey, el rey hace al palacio. Que la corona no hace al rey, el rey hace a la corona. Porque si vas a vivir con un propósito, tendrás que alejarte de algunas puertas por las que te gustaría pasar. Y Eliab, y no estoy hablando de cosas malas ni pecaminosas, ¿verdad? Eliab es entrenado en la escuela del rechazo y si aprende a discernir, entonces será rey, aunque nunca viva en un palacio ni tenga una corona en la cabeza. Yo no sé para quién es esto, pero tal vez Dios permitió esa frustración en tu vida, esa decepción, ese rechazo, para que al menos te pares, apagues el piloto automático, te detengas un instante en la vida y te preguntes y le preguntes a Dios, ¿para qué vine a esta tierra? Jesús dijo, por esta causa vine al mundo. ¿Por qué causa viniste tú al mundo? Porque si no descubres esto, es imposible que vivas con pasión en la vida. Porque la pasión es un producto de saber para qué vivo. Por eso la mayor parte de la gente se levanta cada mañana y es una pesada rutina. Y vivir solamente para tener techo y comida, no hay mayor diferencia con los esclavos de la antigüedad. Por eso Dios no se resigna a que vos vivas de esa manera. Perdón si se me sale el argentino del vos y del... pero ustedes ya están acostumbrados, ¿no? Con esta gente ya están... Perdón, pero igual perdone. Dios no se resigna. Porque Él quiere que de verdad vivas una vida plena. Para algunos la promesa de Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es solo un versículo bíblico subrayado en sus Biblias. Pero no una experiencia vivida. Y la única razón por la cual, teniendo a Cristo en tu vida, no vives una vida abundante es porque no estás haciendo aquello para lo cual Dios te hizo. Y en lugar de estar viviendo prisionero de esperanza, estás prisionero de un sistema que lo último que quiere es que tú cumplas tu propósito. Porque el sistema... el negocio del sistema es que tú seas un consumista. Y puedes consumir droga, puedes consumir en el mall, puedes consumir lo que sea. Pero el negocio es
que tú, en lugar de ser alguien con propósito y sentido, que se levanta cada mañana encendido por una pasión que dice, yo sé que para qué vivo en este día, tú simplemente sobrevivas. Dios no busca tu decepción, te está entrenando para que tengas una capacidad, un discernimiento que tal vez hoy no tengas, para que puedas alejarte de cosas que te van a hacer perder tiempo, oportunidades. Si Eliab hubiera conocido su propósito, cuando su papá le dijo que lo iban a ungir rey, le hubiera dicho, no papá, estás equivocado. Yo ya sé lo que Dios quiere para mi vida. Sería muy lindo ser rey, pero Dios tiene otra corona para mí. Yo soy un rey no porque me siente en un palacio, sino porque Dios me hizo rey y sacerdote para Él. Y entonces la historia sigue, que pasan 6 hijos más. Pero Dios no había escogido a ninguno de ellos. Y Samuel está confundido porque Dios le dijo, anda a esa casa porque ahí hay un rey. Así que Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y el padre le dice, bueno, no, tengo uno más, el más pequeño, pero anda por ahí en medio del campo cuidando las ovejas. Es decir, el padre ni siquiera lo consideró. Pero escucha lo que Samuel le dijo. No nos vamos a sentar hasta que Él llegue. Porque Dios me dijo que aquí hay un rey. Y si solo te queda un hijo, eso significa que tiene que ser Él. Así que no nos vamos a sentar hasta que Él llegue. Claro, porque no te sientas cuando entra un rey. Cuando entra un rey te pones de pie. Tal vez haya alguien aquí que sintió que no lo tuvieron en cuenta, que hubo personas que no te valoraron, que te menospreciaron. Te vengo a decir que esas mismas personas que no te valoraron tendrán que ponerse de pie delante de ti. ¿Por qué? Porque van a reconocer a una reina, a un rey en ti, no porque vivas en un palacio necesariamente, sino porque verán la corona, la honra que Dios le da a los que viven según su propósito. Dice el Salmo que Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Habrá alguien que lo crea de verdad? Que se van a tener que parar delante de ti. David es llamado delante de Samuel como descarte, por default. Y seguramente pensó, mi propio papá no pensó en mí. No me consideró, aunque sea último, en las posibilidades para ser rey. Ni siquiera me llamaste papá. Tuvo que decírtelo Samuel. No me importa lo que el profeta piense, pero vos, papá, me importa lo que piensas de mí. Significa que jamás me viste, jamás estuviste un poquitito así de orgulloso de mí. Claro, el rechazo deja heridas más profundas cuando se trata de nuestros seres más queridos. No nos interesa lo que el mundo diga o piense, pero tú, papá, pero mamá, ¿no me consideraste? Y cuando nuestros padres no nos valoran, entonces empezamos a buscar desesperadamente el resto de nuestra vida esa valoración. Y ahí sí,
A nosotros que no nos importaba el resto, ahora nos importa lo que cualquiera dice. Y Samuel entonces derrama el aceite de la unción sobre su cabeza. Y David es un ungido, pero es un ungido herido. El aceite es el símbolo de la unción. Él está ungido, pero está herido. Porque quiero que entiendas que tu unción no es tu curación. El hecho de que alguien haya sido ungido no significa que no esté herido. Y cuando tú no entiendes esto, no comprendes cómo algunas personas, siendo tan talentosas, tan llenas de dones, pueden ser tan ungidas y al mismo tiempo tan disfuncionales, tan competitivas, celosas, manipuladoras, egocéntricas, porque han confundido su unción con su curación. Por eso, cuanto antes, no dejes pasar ni un solo día más en tu vida sin ser sana, sin ser sano. Busca tu sanidad. Y David es ungido rey y pasa de cuidar ovejas al palacio real. Pero su cambio de posición no cambió su condición. Sigue siendo alguien herido de rechazo. Porque tampoco tienes que confundir la bendición de Dios que te lleva a una posición mayor con tu curación. Que Dios te bendiga no significa que no necesites ser sanado. Bendición y curación son diferentes. David ahora vive en el palacio y toca como músico para Saúl. Y la Biblia dice que el rey Saúl amó mucho a David. Y dice que lo valoró haciéndolo su escudero. Es decir, lo amó y lo valoró como debía haberlo hecho su padre Isaí. Y no lo hizo. Son las dos cosas que papá, mamá, nosotros que somos padres tenemos que hacer. Dar amor y valoración. Y dice que Saúl lo amó mucho y lo valoró poniéndolo como su mano derecha. Y todo iba bien hasta que David supera las expectativas de Saúl. Y dice el texto que las mujeres cantaban: Saúl mató a miles y David a 10,000. Y un espíritu maligno vino sobre Saúl, y mientras David tocaba para él, dice la Biblia, arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Qué te pasa, David? David, ¿qué te está pasando? Te quieren matar y te quedas. Te tiran un lanzazo y te quedas hasta que te tiran otro. Lo quieren matar y se queda. Es que Saúl lo amó como no lo había amado su padre Isaí. Saúl lo valoró como no lo valoró su padre Isaí. Así que aunque estés tratando de matarme, me quedaré contigo. Porque me hiciste sentir lo que nunca sentí con papá. Así que me someto a situaciones abusivas. Tolero el abuso porque junto con él siento de manera enfermiza el amor que nunca tuve. Y aunque el abuso nunca es amor, al menos siento algo parecido porque no quiero vivir sintiéndome rechazado. .
Pero como Isaí no le dio amor ni valoración, David, presta atención, David confundió valor con ser usado y amor con ser abusado. Y más adelante, Saúl intenta matarlo nuevamente. Y presta atención cómo lo llama David. Y David lo llama y dice, Padre mío. ¿Cómo lo llama? Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Padre mío. No lo juzguemos a David, porque son muchos los que confunden valorización con ser usados y amor con ser abusados. Y sigue la historia y David repite el patrón con su hijo Absalón, quien se siente rechazado por su padre y se rebela contra él y termina muerto. Y Joab enfrenta a David y le dice, ¿qué te pasa, David? Porque David había huido del palacio porque estaba siendo amenazado por Absalón y Absalón muere en la batalla, así que David regresa al palacio y tiene a todo el pueblo esperando, contento de que David volviera al palacio, y David no quiere salir a saludar al pueblo. Y Joab, su comandante en jefe, le dice, ¿qué te pasa? Tratas a los que te aman como si te odiaran y a los que te odian como si te amaran. ¿Qué te pasa que tratás a tu esposa que te ama como si te odiara? A tus hijos y a los de afuera los tratás mejor que a los de casa. ¿Qué te pasa? Tratás mejor a la gente que te trata peor. ¿Qué te pasa? Matará a Goliat, pero dejará que algunas personas lo quieran matar. Y se juntará con amigas, con amigos que dañarán su vida. Sentí con Saúl algo que no sentí con Isaí. Y aunque Absalón abusó de mi hija Tamar y mató a mi otro hijo, no hago nada con él. Los expertos llaman a esto evitación selectiva del conflicto. Es decir, evito el conflicto y no le llamo la atención a mi hijo Absalón. Y permito que Absalón también me quiera matar a mí. Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y terminará dañando nuestra propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Entro en el cierre de la palabra. Porque David no tenía entendimiento, discernimiento para entender 4 cosas que telegráficamente te quiero compartir, porque creo que hoy al recibirlas, vas a experimentar el principio de tu sanidad del rechazo. Primero, David no se da cuenta que el rechazo no es su responsabilidad. No es su responsabilidad. Tienes que entender esto. El rechazo no es algo que tú hayas provocado. David no hizo nada para que su padre lo rechazara. No había nada de malo en David para que su padre lo rechazara.
para que su padre lo ignorara, para que no lo valorara. Su padre ni siquiera consideró la posibilidad de que él tuviera el mínimo potencial para ser ungido. Ni siquiera lo puso último en la cola. Sin embargo, la historia nos dice que David llegó a ser rey, y no solo llegó a ser rey, llegó a ser el rey más importante de toda la historia de Israel. Miren si tenía potencial. El problema no estaba en David, el problema estaba en los ojos de su padre. El rechazo dice más de ellos que de ti. Porque el rechazo puede ser el resultado de la visión de las personas, no de tu valía. No hay nada malo contigo, lo que está mal son los ojos que no te pudieron ver como Dios te ve. Tiene que ver con la discapacidad emocional de quienes te rechazaron y no contigo. Y esto es importante porque la mayoría de las personas, tengo 37 años de pastor, de ministrar a miles de pastores en el mundo, a miles de líderes, a iglesias en todas partes del mundo. Y hay un mínimo común denominador, no importa la cultura, no importa la edad de las personas. Los creyentes no alcanzan sus objetivos en la vida, no liberan todo el potencial que tienen, no por cuestiones primeramente espirituales, sino por cuestiones emocionales. Los 10 espías que volvieron de inspeccionar la tierra hicieron correr por todo Israel que no debían ir, no porque no creyeron en Dios. Dijeron, lo que Dios nos dijo es cierto. La tierra fluye leche y miel, y trajeron un racimo de uvas gigantesco y granadas. Y Dios nos dijo la verdad. Pero hay gigantes y nosotros nos veíamos al lado de ellos como langostas. Y finalmente toda esa generación murió en el desierto porque creyeron el informe de los que se veían como langostas. No fueron los gigantes los que lo golpearon. Lo que los golpeó fue la imagen que tenían de sí mismos. Por eso, cuando Dios levanta a Josué, no le dice, Josué, ahora que vas a ser el líder de este pueblo, te voy a ungir. Ya estaba ungido. No le dijo, te voy a dar más dones. Ya tenía todo lo necesario para liderar al pueblo. No le dijo, tenés que orar más. ¿Saben lo que le dijo? No le habló al espíritu de Josué, le habló al mundo emocional de Josué y le dijo, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé fuerte y valiente. Porque lo que traba la vida de la gente es su mundo emocional por el virus del rechazo sin resolver. Y los traba a nivel económico, y los traba a nivel del desarrollo laboral y profesional, y los traba en las relaciones interpersonales, y los traba a la hora de servir a Dios, y no cumplen su propósito, y viven siempre esclavizados por los sistemas que los hacen vivir como esclavos. Y es importante que tú entiendas que el rechazo experimentado, la falta de valía de parte de papá, de mamá, no tiene que ver contigo.
No fue problema de David. David tenía el potencial de ser el rey más importante de la historia. Tiene que ver con los ojos de Isaí, que no pudo ver lo que Dios había visto en él y había colocado en él. Tiene que ver con la discapacidad de quienes debieron habernos dado amor y valoración y no nos lo dieron. De ese papá que jamás te dijo que estaba orgulloso de ti. Segundo, el rechazo puede ser el resultado de tu éxito exponiendo el fracaso. Muchas veces no hay nada de malo en ti, excepto que eres un espejo de lo que no sucede con las demás personas. El éxito de David, cuando volvió de vencer a Goliat, expuso el fracaso de Saúl y provocó su rechazo. Dice la Biblia en Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Pero te quiero pedir un favor. No dejes de vivir con excelencia y no dejes de enseñarle a tus hijos a vivir con excelencia como Dios quiere por la mediocridad de tu entorno. No niveles para abajo para ser aceptado. Porque el día que te presentes delante de Dios, vas a tener que dar cuenta si viviste con la excelencia a la cual Él te llamó, qué hiciste con el potencial que Él puso. Porque Dios no te juzga por tu pasado. Tu pasado fue clavado en la cruz del Calvario. Dios te juzga por lo que puso adentro tuyo. Porque dice que para el que tenía un talento y lo enterró, para él será el lloro y el crujir de dientes. Por favor, no niveles para abajo. No dejes de liberar tu excelencia y vivir con excelencia, porque el que te llamó de su excelencia y para su excelencia. Tercero, tienes que estar preparado para el rechazo, preparada para el rechazo. Porque como te dije, es universal, inevitable y omnipresente. Se da en todos los ambientes. Todos experimentaremos más rechazo en la vida y es inevitable. Porque en todos los ambientes hay personas que han experimentado rechazo y por eso rechazan. Pero préstame atención a esto. El rechazo solo se convertirá en una herida abierta en ti si la herida ya estaba dentro de ti sin sanar. Es decir, el rechazo que el día de mañana vas a experimentar solo te dañará si todavía la herida del rechazo está dentro de ti sin sanar. A nuestra iglesia viene mucha gente todas las semanas que son creyentes que están alejados o creyentes que por alguna razón dejan de congregarse en otra iglesia. Y cuando yo estoy allí, se me presentan y me dicen, pastor, hace algunas semanas que estamos congregándonos, sentimos que tenemos que congregarnos aquí. Y bueno, yo les digo, bueno, bienvenidos, pero ¿de qué iglesia vienes? Y entonces, no sé, alguno me dice, nosotros venimos del Arca de Noé, porque los evangélicos para ponerle nombre a las iglesias
Tengo una creatividad asombrosa. La gente del mundo dirá, estos tipos están locos, ¿no? Y entonces yo le digo, y bueno, ¿y por qué te fuiste del arca de Noé? Por el olor de los animales. Y entonces me dicen, porque en esa iglesia no había amor. No había amor en esa iglesia. Y ahí te convertiste a Cristo. No. Antes del arca de Noé yo iba a la iglesia El Elefante de Noé. ¿Y por qué dejaste de congregarte en El Elefante de Noé? Porque en esa iglesia no había amor. Y ahí te convertiste. No, antes iba a la Jirafa de Noé. ¿Y por qué dejaste de ir a la Jirafa de Noé? Entonces porque el pastor de ahí no me amaba. O sea, el pastor no te amaba, en la iglesia no tenía amor y en la otra tampoco tenía amor. Sí, pastor. Le digo, bueno, bienvenido, bienvenida. Quiero decirte que en pocos días te vas a dar cuenta que en esta iglesia no hay amor y que yo tampoco te voy a amar. Y se me quedan así, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué me dice eso, pastor? Porque el problema no está ni en el arca de Noé, ni en el elefante de Noé, ni en la jirafa de Noé. El problema está adentro tuyo. Y cualquier situación de vida te reabre la herida que está sin sanar. Y entonces mañana, yo que soy un despiste, voy a pasar por al lado tuyo pensando en alguna otra cosa y no te voy a saludar y tú lo vas a decodificar como que yo no te amo, como que... ¿Por qué? Porque en lugar de pensar, qué ocupado estará el pastor o qué preocupación tendrá, voy a orar por él, en lugar de eso piensas que te están rechazando porque adentro tuyo hay una herida de rechazo sin sanar. Aplicado a vos y a mí, a ti y a mí, el rechazo se convertirá, solo el rechazo que experimentarás se convertirá en una herida abierta en vos si la herida ya estaba dentro de ti sin sanar. Porque el rechazo que experimentes solo vendrá a reabrir la herida que estaba dentro de ti sin sanar. Y cuarto y último, la única manera de ser sanados definitivamente del rechazo interior es que entiendas que tu Papá Celestial te ama con amor incondicional y te valora con aprobación perfecta. Cuando Saúl lo sigue persiguiendo a David, David manifiesta de dos maneras que ya está en proceso de sanidad. Primero, la primera manifestación de que ya estaba siendo sanado, primero, es que ya no se queda para ser abusado, sino que huye de Saúl. Quiero que entiendas que cuando tú lees en la Biblia que David está huyendo de Saúl, David no huye por temor, David huye por sanidad. Porque dice la Biblia que tiene la oportunidad de entrar en una cueva, verlo a Saúl dormido, clavarle una lanza y no lo hace. David no está atemorizado. David está huyendo de Saúl por sanidad. Ya no se queda para seguir siendo usado y abusado.
Segunda manifestación de su proceso de sanidad. En medio de esa realidad escribe el Salmo 139. Y el Salmo 139 dice, Salmo de David cuando huía de Saúl. Una canción compuesta por un hombre que está siendo sanado por Dios. David se da cuenta de las diferencias. Esto te lo doy como tarea práctica, ¿sí? Se da cuenta de las diferencias. Yo lo hago así, ¿no? Yo hago una hoja al medio y escribo aquí lo que te voy a mostrar y aquí lo que te voy a mostrar. David se da cuenta de las diferencias entre su Padre Celestial y su papá biológico. Porque cuando no hacemos esto, inconscientemente todos los seres humanos proyectamos sobre Dios la imagen y la relación que hemos tenido con nuestro papá biológico. Nadie lo hace pensando, nadie lo hace queriendo, pero todos lo hacemos. Así que David lo que hace es diferenciar. Y elige comenzar a alinear su vida bajo la paternidad de Dios. Y entonces escribe, Isaí nunca lo conoció a David. Y como no lo conoció, no lo reconoció. No le pudo dar reconocimiento, valía, porque nunca se tomó el trabajo de conocerlo. Por eso lo ignoró cuando tenía allí un rey en la casa y el más importante de toda la historia. Pero David dice, esto a mí nunca más me marcará la vida, porque yo ahora tengo un Padre que es mi verdadero creador, que me conoce mejor que yo mismo. Y escribe, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Querida hermana, querido hermano, Dios te conoce tanto, 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 porque Él te creó y sabe perfectamente el enorme valor que hay en ti y sabe exactamente lo que puso dentro de ti para que puedas cumplir plenamente el propósito para el cual te creó. Y entonces David tiene claro, mi papá biológico nunca se tomó el trabajo de conocerme, pero yo tengo un Padre ahora, el creador, el original, el verdadero, que me conoce muchísimo mejor que yo. Isaí no me bendijo, pero tengo un Padre. Escribe, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Querido, querida, Dios te bendice, Dios dice bien, te bendice, dice bien de ti, te valora. Por lo tanto, yo también hablo bien de mí. Y escribe, te alabo porque soy una creación admirable. Basta, 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 basta de creyentes con autoestima pobre. Como siempre digo, Salmo 139 en ayuna frente al espejo. Te alabo, Señor, porque me hiciste como me hiciste, porque soy como soy, porque me dotaste de todo lo que necesito para cumplir mi propósito en la tierra.
Mi identidad nunca más estará definida por disfunciones, por deformaciones de la vida, sino por lo que Dios dice de mí y lo que Dios hace en mí. Y dice David, tengo un padre ahora que tiene planes maravillosos para mi vida. Isaí ni siquiera pensó, todo lo que pensó para mí es que yo tenía que cuidar ovejas en el campo. Pero ahora tengo un padre que tiene planes maravillosos para mi vida. Qué preciosos me son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Por lo tanto, querido, querida, tu futuro está asegurado. Mi futuro está asegurado. Los demás, cuando me rechacen, cuando me cierren una puerta, no podrán anular lo que mi Padre ha determinado para mí, porque Él tiene pensamientos preciosos, maravillosos, que no los puedo enumerar. Quiero decirte que todos los que de aquí en más te quieran rechazar, si entiendes esta palabra y la recibes en tu corazón y eres sano en esta noche del rechazo, los que te rechacen habrán de llegar tarde. Porque tu herida interior ha sido sanada por tu Padre original, tu Creador que te ama y te valora. Van a rechazarte en la vida. Te lo estoy profetizando porque todos nosotros experimentaremos rechazo. Van a cerrarte puertas, pero podrán dañarte únicamente si el rechazo está dentro de ti sin sanar. Por eso, hoy precisas comenzar el proceso. Hoy comienza con una oración, pero el proceso debe continuar haciendo de tu Padre Celestial tu nueva referencia de vida. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Algunos de ustedes hasta sus nombres perdieron cuando eran pequeños. Porque papá, en lugar de llamarte por tu nombre, te decía, ven para aquí, tonto, inútil, eres una cualquiera, no sirves para nada. Tener a Dios como Padre, como nueva referencia paterna, significa que de ahora en más será lo que Dios dice de mí, mi nueva referencia. Porque cuando uno ha sido desvalorizado, cuando uno ha escuchado palabras limitantes, vive vidas limitadas, vive en territorios estrechos, vive relaciones en las cuales uno se deja abusar y manipular, usar, porque estás buscando en cada Saúl un Isaí que te ame y te valore. Pero te manipulan, te abusan, te usan, te histeriquean, como decimos en Argentina. ¿Saben qué quiere decir en Argentina histeriquear? Significa la canción de Arjona. Dime que sí para que yo diga que no, y dime que no para que yo diga que sí. Y te pasan del microondas al freezer y del freezer al microondas. Y te quiero, pero no estoy seguro, y no te amo, pero sí. Y te daría la vida por ti, pero no quiero estar contigo. Y precisas que Dios sea tu nueva referencia paterna. Y la única manera de hacerlo es muy fácil. Y es la siguiente. Los próximos 3 meses, toda tu oración dirígela al Padre. No te preocupes que ni Jesús ni el Espíritu Santo se van a poner celosos. Dirígela al Padre.
y que sean todas oraciones de gratitud y de adoración al Padre. Dios Padre no necesita que tú lo adores. Él merece ser adorado. Él es digno de ser adorado, pero Él no necesita ser adorado. Tú necesitas adorarlo. ¿Por qué? Porque cuando cada mañana adoras al Padre y le dices, gracias Señor, te adoro, te bendigo, porque tú eres un Padre que me ama con amor incondicional. Dios no lo necesita. Yo necesito internalizar que tengo un Padre que me ama con amor incondicional. Porque tal vez tuve un padre Isaí. Porque tal vez los amores en mi vida fueron amores condicionados. Te amo si haces tal cosa. O te amo porque haces tal otra. Pero yo necesito internalizar todos los días que tengo un Padre que me ama con amor incondicional. Y yo sé que tú lo sabes aquí, pero tienes que bajarlo a las entrañas. Cuando tú adoras y le dices gracias porque tú eres un Padre que me ama con aprobación perfecta. Dios no lo necesita, lo merece. Cuando lo haces, hace justicia en adorarlo. Pero tú necesitas, al decirlo, internalizarlo y al repetir. Trata de, no importa si no eres creativo, repite todos los días lo mismo, como si fuera un rezo. Si puedes ser creativo, mejor, pero si no, no importa. Lo que tú necesitas es que esas verdades se encarnen, porque la verdad no te hace libre. La verdad que conoces te hace libre. La verdad que encarnás, conocer es hacerse una sola carne. Por eso Adán conoció a Eva. La verdad que se encarna te hace libre. Cuando tú adoras y dices, gracias papá porque vos sos un padre que me va a proveer de todo siempre. Tú que nunca tuviste un papá proveedor, necesitas internalizar eso, porque si no vas a vivir siempre con inseguridad, con temor a que no te alcance, vas a vivir desesperado por el dinero, pero no porque seas un ambicioso, un egoísta, sino porque todavía hay una herida ahí sin sanar, de miseria, de pobreza, de falta de seguridad en la provisión, y el peor momento de tu culto es cuando pasan la ofrenda, pero no porque seas amarrete, sino porque hay una herida sin sanar. Así que cada vez que anuncian la ofrenda y tú te entristeces, pregúntate ¿por qué? Y entonces cuando tú internalizas eso, el temor empieza a desaparecer, porque el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor, de modo tal que si alguno teme, y todos nosotros tenemos distintos niveles de temor, es que todavía no hemos sido perfeccionados en el amor del Padre. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos perfeccionar el amor del Padre. ¿Qué significa? ¿Que el amor del Padre tiene que ser más perfecto? No, porque ya es perfecto. La única manera de perfeccionar el amor del Padre es que yo crea cada día más que tengo un Padre que me ama.